Muchas gracias por llevarnos en este camino de la consideración de los asuntos bioéticos dentro de nuestro hospital universitario. Bienvenidos a todos a este acto inaugural del Centro de Bioética Fundación Valle de Lili. Muchas gracias. Continuamos con las palabras de bienvenida del Dr. Luis Alberto Escobar, subdirector de Educación de la Fundación Valle del Lili y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad ICESI. Gracias. Buenas tardes. Para hacer claridad, doctor Madriñán, palabras del doctor Madriñán en representación de la Subdirección General. Por aquello de los derechos reservados, doctor, no vamos a tener después problemas con eso. Sí. Bueno, un saludo a nuestros invitados especiales, doctor Madriñán, doctor Jerónimo Botero, doctor Hernando Santamaría, doctora Beatriz Muñoz, doctora Joana Miranda, a todo el equipo de la Subdirección de Educación de la Fundación, a quienes nos visitan de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Universidad ICESI, a los líderes del naciente Centro de Bioética, a todos nuestros médicos, personal asistencial, docentes, colaboradores, personal de información, amigos y en general, a todos mil gracias por su asistencia a este evento presencial o virtual, que podrán estar también conectados. Este evento, que aunque breve, simboliza algo inmenso en su razón de ser. Simboliza el punto de partida institucional de nuestro Centro de Bioética. Hace solo algunos meses, cuando me reuní con nuestra subdirectora general, la doctora Marcela Granados, para transmitirle la iniciativa del doctor Erwin Fabián Lazo de crear un centro de bioética en la Fundación Valle del Lili, entendí que el compromiso institucional era clarísimo y que se trataba de dar inicio a un terreno fértil para grandes cosas. En aquel momento se plantearon como líneas de trabajo en el centro y bajo la coordinación del doctor Lazo, la educación como indiscutible integrador de saberes y propósitos superiores, la investigación como indicador de calidad y generación de conocimiento bajo la lupa y directriz del doctor Alejandro Castillo, y el compromiso de impacto social, por supuesto, foco en manos del doctor Juan Pablo Borda. Con la claridad de estas premisas o líneas de trabajo, se integró al equipo como analista el filósofo y docente Pablo Aristizábal, joven inquieto como pocos en el tema y quien ayuda en gran medida a que todo cuanto se propone a manera de ideas y proyectos guarden una coherencia humanística y un impacto académico. La deliberación, el compromiso humanista, la academia, la investigación, el impacto social y la integración asistencial y universitaria de saberes e ideas se dan cita en nuestro Centro de Bioética y tendrán desde ahora y a futuro terreno donde trascender más allá de la dialéctica y la discusión teórica, que aunque son herramientas fundamentales en la transformación y concientización ética, resultan solo el inicio de grandes cosas, de saberes que transforman y de conocimiento que generan nuevas inquietudes, nuevos retos. La tecnología aplicada al ser humano, la intervención de la mano del hombre en límites que la misma ciencia ha trazado como puntos de discusión, la medicina personalizada, la ciencia queriendo dar respuestas futuristas, la vanguardia en las preguntas médicas, la preocupación por el paso del tiempo y su impacto en el ser humano, la naturaleza retada por las preguntas de investigación, la robótica en salud, la nanotecnología, la implantología profunda, el impacto mediático de nuevos descubrimientos, las preguntas que retan la moralidad y la integración médica y tecnológica en el día a día de las ciencias de la vida,
son razones que dieron peso a esta iniciativa y que guiaron la directriz de nuestra dirección general y nuestra dirección médica y académica para dar inicio a un centro que promete ser luz en temas que se presentan muchas veces oscuros y muchas otras veces turbios y distantes. La compasión y el compromiso humanista de nuestra institución, la ruta ya trazada de excelencia académica y educación de impacto en entornos sociales deliberativos, toman de nuevo protagonismo en esta nueva iniciativa de la Fundación Valle del Lili Hospital Universitario. Esta iniciativa cada vez más traza lazos comunes con nuestras distintas audiencias académico-asistenciales, promete trabajos potenciadores y mancomunados con universidades locales, nacionales e internacionales, y nos propone de nuevo la valiosa oportunidad de construir nuevos puentes de conocimiento y excelencia con la Universidad ICESI, institución hermana en nuestra Alianza Profunda por la Vida. La bioética, entendida de manera pragmática como la ética de la responsabilidad del ser humano en el ejercicio de las ciencias de la vida, solo tiene cabida en nuestro entorno como un espacio deliberativo y de transformación real en la educación, la investigación y el impacto social. Ese es el compromiso y esa es la invitación para todos. Busquemos respuestas y hagamos cada vez mejores preguntas en nuestro quehacer diario. Un piso firme y un luminoso futuro al Centro de Bioética Fundación Valle del Lili Hospital Universitario. Muchas gracias. Bueno, mientras le damos una espera a un video, construir conocimiento a través de espacios educativos para responder problemas significativos de la comunidad es el objetivo primordial del Centro de Bioética. Para ampliar un poco más, damos paso a la conferencia inaugural a cargo del doctor Fabián Lazo, coordinador del Centro de Bioética y médico psiquiatra de la Fundación Valle del Lili. Por los avances de la ciencia y la tecnología. Se han preguntado por las consecuencias de manipular las cosas. Parecido que los científicos puedan hacer biociencia. De eso nos ocupamos en el Centro de Bioética de la Fundación Valle del Lili. El Centro de Bioética de la Fundación Valle del Lili brinda herramientas para tomar las mejores decisiones cuando la atención en salud, la ciencia y las tecnologías entran en conflictos morales cada vez más complejos. Para lograrlo, la bioética se preocupa por la dimensión moral de la vida humana. El Centro de Bioética ha establecido 3 ejes para abordar la situación: educación, impacto social e investigación. Desarrollamos proyectos educativos y actividades académicas para promover la deliberación bioética. El centro extiende el conocimiento a la comunidad Lili a través de foros de discusión relevantes para la ética en el campo de las ciencias de la vida. El componente de investigación del Centro de Bioética se enfoca en la producción de conocimiento relevante para el contexto. Desde el centro invitamos a todos los ciudadanos Lili a continuar participando en los diferentes espacios constituidos para perseverar en la tarea de mejorar la salud de nuestra región de una manera compasiva, buscando la excelencia y construyendo cada día una mejor sociedad para todos. Muy buenas tardes a todos. Doctora Joana Miranda, subdirectora administrativa, Jorge Madriñán, subdirector médico, doctor Luis Alberto Escobar, subdirector de educación, invitados, colegas y amigos. Buenas tardes
y gracias por estar aquí en este instante tan importante para nosotros. Gracias a Dios estamos en este momento y queremos resaltar todo el apoyo que desde la Dirección General y la Subdirección de Educación hemos recibido para poder consolidar este proyecto que conjuga la vida, la ciencia y la ética. Ya el profesor de oncología Bansalrezar Potter, al que se le atribuye el término, describe la bioética como una nueva disciplina que combina el conocimiento biológico con el conocimiento de los sistemas de valores humanos. Por una parte, esta definición es interpretada por Diego Gracia como el encuentro entre los hechos estudiados por las ciencias relacionadas con la vida y los valores, ambos situados en un ámbito de tensión. Por otra parte, Subirisi Tandomagnetti nos cuenta cómo la bioética en el ámbito latinoamericano se entiende más allá del bios tecnológico y del ethos liberal, enfocándonos en un bios humano y un ethos más comunitario. Una bioética latinoamericana necesariamente remite a los principios de solidaridad y justicia. En este entramado surge el Centro de Bioética de la Fundación Valle de Lili, dentro del marco de una institución de salud enfocada en ayudar a los seres humanos con distintos tipos de sufrimiento, sin distinción de persona, con calidad, buscando la excelencia y el trato humanizado. Tal esfuerzo humanista involucra la conjunción de sueños, esfuerzos y ciencia, pero ante todo humanismo. Un humanismo capaz de cuidar no solo a nuestros pacientes, sus familias, sino toda una ciudadanía, la ciudadanía Lili. Potencia desde donde el cuidado de la vida es posible. Además, desde el rol de hospital universitario, es visible un esfuerzo educativo encaminado a generar sujetos reflexivos, críticos del conocimiento, respetuosos, propiciadores del diálogo y en búsqueda de la excelencia como seres humanos. En este ámbito de dinámicas del cuidado de la vida es donde surge la compasión. Aparece como un factor esencial sin la cual difícilmente el cuidado de otros y de sí mismos no sería posible. Esta palabra, la compasión, es descrita en los diferentes discursos religiosos y no religiosos como un ideal de relación entre las personas en un contexto de sufrimiento, señalándose además como una actitud, una emoción, un pensamiento o tal vez un don dado por la divinidad. Ya pensadores como Rousseau hablaban de la capacidad para conmovernos al ir fuera de nosotros, identificándonos con el sufrimiento del otro. David Hume identificaba un sentimiento natural hacia otras personas al resonar frente a sus dolores y placeres. Y Adam Smith señalaba el uso de la imaginación respecto a otros como el origen de un compañerismo frente a sus situaciones de miseria. Actualmente, la psicología considera la compasión como un fenómeno emocional prosocial por excelencia, el cual permite la atención hacia el sufrimiento de otros y lograr salir de tal empresa con la menor afectación emocional ante la exposición al dolor producto de la empatía. La compasión establece vínculos desde la cognición, el afecto y la conducta, capaces de facilitar el desarrollo de una colectividad humana junto a sus proyectos. Desde un ámbito evolutivo, puede rastrearse el origen hasta llegar al fenómeno del apego, con el cual los mamíferos con menos crías por parto podemos asegurar una mayor probabilidad de supervivencia a nuestra descendencia. La comparación clásica es con el desove de las tortugas, momento en el cual cientos de ellas son devoradas por depredadores, quedando en ocasiones solo un 3% de las crías a comparación del éxito de crianza humana. En el caso humano, estaríamos hablando de un tipo de amor, el cual permite el vínculo madre-hijo, el interés, el cuidado, la regulación emocional y la posibilidad de un yo. Paul Gilbert describe cómo a nivel de las neurociencias hay un interés sobre el fenómeno, llegando a establecer diferencias entre los procesos de empatía y compasión. En el último caso, se activan áreas cerebrales dopaminérgicas, ubicadas en el área tegmental ventral, estriado ventral y núcleo accumbens. Dicho de otro modo, el sistema de recompensa y la motivación se iluminan cuando hacen estudios de neuroimagen, ¿sí? Específicamente cuando surge en la persona estudiada una intención de cuidado a quien sufre.
Sus orígenes evolutivos en la protección de las crías se trasladan a la ayuda del prójimo necesitado, permitiendo sentir el movimiento del sistema de recompensa dopaminérgico con la acción benevolente. En este proceso, la compasión actuaría como un elemento protector frente al sufrimiento del otro. Ante tal exposición se hace necesaria una especie de economía afectiva para un adecuado ejercicio compasivo. Por tanto, es importante resaltar la necesidad de la compasión por sí mismo, donde dejamos de sentir lástima por nosotros, un tipo de obsesión, y pasamos a examinarnos con calidez y sinceridad, desde el cuidado, la comprensión y la bondad. Como dice Tumpen Jinpa, es combinar nuestro sentido de valía con una humildad genuina. El proceso autocompasivo implica permitirse explorar nuestro interior, ampliando las fronteras de la conciencia de sí mismos, parte de una reconciliación con el cuerpo a quien tanto maltratamos, armonizando esta integración mente-cuerpo. Es afinar el espacio donde resuenan las emociones y en ocasiones los recuerdos, estableciendo la posibilidad de una producción sana de afecto hacia mí mismo y luego poder hacerlo hacia otros. Podríamos decir que se requiere un cuidado de sí para lograr un cuidado de otros. Dadas las características de su oficio, los profesionales de salud requieren dentro de sus posibilidades ejercer la compasión. Ante su rol protector a nivel de salud mental, su posibilidad de generar placer y motivación, además de facilitar procesos tan importantes como la experiencia moral. La experiencia moral implica la toma de decisiones óptimas en marcos de libertad y responsabilidad, pero aún no hemos hallado la receta de unas directrices morales universales. Nuestros distintos conjuntos de creencias y costumbres nos impiden llevar a la tarea a cabalidad. Los seres humanos contamos con una amplia diversidad de puntos de vista, maneras de interactuar con el mundo, de pensarnos en sí mismos y en otros, pero hay algo que nos iguala: todos sufrimos. El pensar la compasión en el ámbito de la experiencia moral nos remite a considerar nuestra fragilidad humana, nuestra ambigüedad, la finitud ineludible y la incertidumbre frecuente. Nos invita a aceptar nuestra condición doliente de seres habitados por ausencias, vulnerables y necesitados de afecto, que, sin la sensibilidad del otro, su consideración, su cercanía, su apoyo, difícilmente podríamos tolerar nuestra existencia. Nuestra condición humana de vulnerabilidad nos impulsa a buscar continuamente refugios simbólicos y físicos, tolerando difícilmente estar lejanos de nuestros grupos, de nuestra manada. En estas incontables interacciones, las posibilidades en nuestras decisiones son extremadamente amplias y el camino correcto parece gran parte de las veces no tan evidente, haciendo que el encuentro con el otro me remita a la pregunta sobre qué es lo correcto. Al respecto, el filósofo español Joan Melich nos dice: una ética de la compasión no es una ética del deber, sino una ética de la respuesta adecuada. Una ética de la compasión subraya que nadie puede evitar el sufrimiento y que la respuesta ética no consiste en ponerse en el lugar del otro, sino a su lado. En estos momentos hay una multitud de decisiones de gran envergadura relacionadas con la futura supervivencia humana. Entre ellas tenemos el calentamiento global, las extinciones masivas de animales, las pandemias, la sobrepoblación, la desigualdad, el hambre y la guerra. Se hace necesario fomentar un cambio en la manera como se está pensando, sintiendo y actuando en este mundo. La armonía entre una regulación emocional, un proceso autorreflexivo constante y decisiones óptimas se hace indispensable. Estamos hablando de la necesidad de una ética de la vida donde la intimidad y el afecto se convierten en nuestro código inicial de intervención ante el encuentro con el otro. Una ética responsiva, ubicada, de contexto, de grises, donde habiendo trabajado la compasión por sí mismo y permitido la compasión de otros hacia mí, pueda abrirme a la experiencia del sufrimiento y decirle a mi prójimo: aquí estoy y voy a ayudarte de la mejor manera que puedo. Una ética de la vida que considere el manejo cuidadoso de mi entorno y entienda el cuidado de la naturaleza como un acto compasivo consigo mismo y con otros. En el Centro de Bioética de la Fundación Valle Lili, creemos firmemente en la necesidad de educar, atender y promover la compasión y la liberación moral. Nos imaginamos un futuro de avances morales y tecnológicos en paralelo que desde la búsqueda de la excelencia nos permita continuar construyendo una sociedad más saludable, equitativa y humana. Gracias.
Muchas gracias por su intervención, doctor Lazo. A continuación, tendremos un panel sobre el concepto de la compasión. Para ello, invitamos a pasar el frente a la doctora Joana Miranda, subdirectora médico-administrativa de la Fundación Valle del Lili, quien cumplirá el rol de la moderadora del panel. El filósofo Jerónimo Botero, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI. La doctora Beatriz Muñoz, doctora en Neurociencias, neuropsicóloga de la Fundación Valle del Lili. El doctor Hernando Santamaría, psiquiatra, doctor en neurociencias y docente de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Muy buenas tardes para toda nuestra apreciada audiencia de Ciudadanos Lili. Buenas tardes para el doctor Madriñán, el doctor Escobar, nuestro grupo de médicos especialistas y nuestro personal asistencial administrativo y operativo que nos acompaña. Bienvenidos al panel. Vamos a arrancar esta tarde con la ponencia del doctor Hernando Santamaría, PhD en Neurociencias, psiquiatra de la Universidad Javeriana de Bogotá. Le damos paso al doctor. Después hablará la doctora Beatriz Muñoz, PhD en Neurociencias y neuropsicóloga de la Fundación Valle del Lili. Vamos a tener después una intervención del doctor Jerónimo Botero, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI, con un comentario ético, filosófico acerca de las dos primeras ponencias. Y después vamos a darle entrada a un espacio de preguntas y un conversatorio entre los panelistas. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a los organizadores, a Fabián, a Alejandro, a Juan Pablo, a Pablo. Es un honor poder participar de este evento de la inauguración del Centro de Ética que ustedes han empezado a construir. He podido hablar con algunos de ustedes y veo que hay muchos intereses en común. Y quisiera un poco contarles el recorrido que yo he tenido para comprender uno de los elementos que a ustedes les parece central en el estudio de su centro, que es el tema de la compasión. Yo he hecho mi formación doctoral en el campo de las neurociencias, particularmente en el campo de la neurociencia social. A mí lo que me interesaba entender era si había alguna opción de entender desde el punto de vista biológico comportamientos de interacción social. Y básicamente para entender algunos de los fenómenos que para mí eran muy importantes y muy salientes y también incomprensibles de las angustias sociales que continuamente hemos vivido en este país. Y una de las grandes preguntas que yo tenía era si era cierto eso que decían algunos de mis profesores, incluso algunas de las personas que yo quería, sobre, un poco parafraseando a Hobbes, si el hombre era lobo para el hombre. Casi siempre que yo pregunté por qué pasaba lo que pasaba en este país, por qué había esta violencia que tenemos, por qué había un conflicto tan largo, el argumento que se me daba era que en general los hombres y los humanos en general intentábamos sacar provecho, éramos estratégicos, utilitarios, y que eso podía justificar que en ciertos contextos nos viéramos abocados a comportamientos complejos como la violencia, como la exclusión, comportamientos que nos llevaban a la desigualdad. Con esa pregunta en mente, yo trabajé mucho tiempo en el desarrollo de mi formación doctoral en neurociencia social y quiero contarles algunas cosas que encontré como respuesta a esa insinuación inicial, a esa pregunta inicial, incluso a esa hipótesis nula.
El hombre es lobo para el hombre. Yo quise pensar que había una hipótesis alternativa. Quiero mostrarles algunos de esos hallazgos. Los estudios básicos en neurociencia social y en un campo disciplinar homólogo que se ha denominado cognición social podrían estar básicamente reducidos en tres grandes grupos. Unos estudios que exploran los procesos más básicos, automáticos, implícitos de las interacciones con otros. ¿Qué es lo que uno hace cuando ve al otro? ¿Cómo entiende uno las cargas emocionales del otro? ¿Cómo uno responde de manera comportamental a cargas emotivas del otro? Hay otro gran grupo de estudios que intentan analizar cuáles son los procesos de orden más reflexivo, complejos, que hacemos cuando tenemos que enfrentarnos a situaciones complejas que alguien cuenta. Cuando, por ejemplo, como médicos, yo que soy psiquiatra, he tenido la oportunidad de compartir con pacientes con sufrimientos muy, muy complejos. Y uno de los grandes retos a los que uno se ve abocado es intentar imaginar y poner un poco su imagen mental en la comprensión de un proceso que va viviendo otro con otra historia vital, con otro recorrido personal. Uno tiene que hacer un esfuerzo muy grande para mentalizar o tener imaginería de lo que le está pasando al otro. Hay un montón de estudios en neurociencia social que se dedican a entender eso, que se llama la mentalización social. Y hay otros estudios que se preocupan más por cómo actuamos en situaciones limítrofes, en qué momentos las personas se ven abocadas a cooperar o a no hacerlo, a tener conductas prosociales o a no hacerlo. Quiero mostrarles algunos de los hallazgos que hay en estos estudios que me parecen interesantes para esta discusión. Desde el punto de vista de los primeros procesos, los más básicos, los que nos permiten entender de manera automática, inconsciente si se quiere, no estoy hablando de inconsciente freudiano aquí, estoy hablando de cosas sobre las que no tenemos reporte o experiencia subjetiva. Hay un montón de cosas que hacemos sin tener conciencia o experiencia subjetiva en la interacción con otros. Por ejemplo, una de las cosas que parece que hacemos, que es uno de los hallazgos más interesantes que hay en la neurociencia social desde hace mucho tiempo, es copiar las acciones motoras del otro sin que sea un acto consciente. Al copiar las acciones motoras del otro, somos capaces de entender las intenciones del otro. Es decir, ¿cómo podemos entender que alguien tiene la intención de ir, comprar algo y eso que lo compra, tomarlo como si fuera una botella de gaseosa, por ejemplo? Lo podemos hacer sin tener que hacer ninguna formulación mental compleja, simplemente activando algunas zonas cerebrales que permiten copiar el movimiento del otro. Eso está anclado además en una de las células más famosas de la neurociencia social que ustedes deben haber escuchado, que son las famosas neuronas en espejo, que las encuentra por un azar el grupo de Parma, el señor Rizzolatti, Fogazzi, Galesi. Cuando están analizando comportamiento motor de macacos, se dan cuenta que la corteza motora del macaco dispara no solo cuando el macaco está haciendo una acción, ahí hay un disparo, sino cuando el macaco veía a un experimentador hacer la acción. ¿Cómo es eso? Parece que cuando uno está viendo al otro actuar, sus cortezas motoras de manera implícita también se están activando y ese es el principio de comprender las acciones del otro. Ese es como el primer peldaño que tenemos de un proceso de interacción con el otro, comprender sus acciones sin hacer mucho a través de procesos automatizados arraigados en cortezas motoras y en estas neuronas. Un hallazgo que va muy en la línea, lo encuentra el profesor Metsolf, hace muchos años lo publican en la revista Science, mostrando que bebés desde los 30 minutos de nacido tenían procesos de resonancia motora muy básicos, incluso antes de cumplir con necesidades básicas o con otro tipo de necesidades básicas como comer, alimentarse o cubrir necesidades fisiológicas básicas. Estos bebés eran capaces de copiar el movimiento del experimentador cuando el experimentador se ponía muy de frente de la cara del bebé. Y uno dice, bueno, ¿cómo es eso? ¿Para qué le sirve a un bebé sacar la lengua si el experimentador le saca la lengua? ¿Para qué le sirve a un bebé subir las cejas si el experimentador sube las cejas? Pues parece que es el hallazgo de un proceso básico, arraigado, que uno podría decir que evolutivamente seleccionado, que permite que ante la acción compleja de otro, nosotros copiemos el movimiento. Todos estos hallazgos parecen mostrar que el primer peldaño de la comprensión del otro, ustedes saben cuando uno habla de empatía o de estos conceptos relacionados con empatía, siempre se asume que uno tiene que comprender al otro.
Pero ¿cómo lo comprendemos? La neurociencia parece mostrar que el primer peldaño de la comprensión del otro es copiarle el movimiento, es moverse implícitamente como el otro. En este esquema, publicado por un grupo de investigadores alemanes, se ve, por ejemplo, que cuando un agente A está percibiendo un movimiento del agente B, en este caso tomar una taza de café, al percibir la acción del agente B, hace un proceso de resonancia motora de lo que está pasando con el agente B, y al resonar motoramente con él a través de actividades que se dan de forma pasiva en la corteza motora de este agente, puede entender la acción que hace el agente B. Y al entender la acción que hace el agente B, el agente A transmite también cierta información, microgestos, micromovimientos, que le informan al agente B que ahí hay un diálogo de acciones motoras implícitas que permite una comprensión y un desarrollo fluido de esa interacción. Otros hallazgos en la misma línea, ¿cómo hacemos para comprender al otro? Recuerden que yo estoy intentando buscar en la neurociencia social elementos que me permitan saber si somos como el modelo que planteó Hobbes, el hombre es lobo para el hombre. Yo quería encontrar argumentos que contradijeran esa noción. Ya había uno, y es que si uno es lobo para otro hombre, seguramente tiene que hacerlo anulando algunos mecanismos básicos de interacción, como por ejemplo copiar el movimiento en una dinámica fluida de interacción. El otro tiene que ver con esto, con una capacidad innata que tenemos para reconocer emociones en microgestos o expresiones de otras personas. Lo podemos hacer en rostros, lo podemos hacer en posiciones corporales. Hay un circuito cerebral muy especializado que incluye algunas estructuras temporales inferiores, occipitales, el giro fusiforme y otras muy relacionadas con este procesamiento. Lo que parece más interesante es esto. Conclusiones complejas sobre procesamiento emocional o social de otros las estamos tomando incluso sin saber quién es el otro. Fíjense este hallazgo. Esto es un hallazgo de uno de los grupos fuertes que trabajan en neurociencia, liderado por el profesor Todorov. Manipularon computacionalmente unas caras y se dieron cuenta que solo moviendo la forma de las cejas, el pliegue nasogeniano, la forma de la boca, podían transmitir caracteres sociales complejos como por ejemplo dominancia o sumisión. Seguramente ustedes ya saben cuál de estos tres es alguien más dominante y cuál es alguien más sumiso. Fíjense la complejidad, no sabemos cómo se llama, no sabemos de dónde viene, no sabemos si es buen tipo o no, pero ya podemos concluir si tenemos al menos un prejuicio sobre su carácter de dominancia o sumisión. Eso es incluso más complejo cuando vemos caras que evocan cosas como confianza o no confianza. Es decir, tenemos unos mecanismos neurobiológicos que nos permiten percibir y generar inferencias de caracteres sociales complejos de una manera muy automatizada, no reflexiva. Eso también ocurre a través de prosodias, acentos, marcas lingüísticas. Otro hallazgo que me parece muy interesante, que contradecía la hipótesis nula de que el hombre es lobo para el hombre. Este hallazgo publicado por la profesora Tania Singer y sus colaboradores mostrando una red que se ha denominado la famosa red por dolor. La red por dolor está compuesta por algunas estructuras clásicamente implicadas en procesamiento de dolor a nivel cerebral, las áreas de una red que se ha llamado la red de saliencia, constituidas por la corteza del cíngulo anterior y la ínsula bilateral. Una cosa que es bien interesante que encuentra Singer y sus colaboradores es que la actividad de esas estructuras cuando uno está procesando dolor propio, se ve en verde, era similar a cuando uno veía situaciones donde otra persona estaba sufriendo dolor, con paradigmas de dolor físico, incluso con paradigmas contando historias de que alguien sufre un dolor emocional. Miran con resonancia funcional la actividad de esas estructuras de la red del dolor y se dan cuenta que la actividad es homóloga. Hay una actividad cerebral muy similar cuando uno procesa un dolor propio a cuando procesa un dolor del otro. Todos esos son hallazgos que sugieren que hay unos sistemas neurales y cognitivos muy enraizados que están dispuestos ahí para la interacción y comprender señales complejas, sociales, emotivas, dolorosas que vienen de los otros. Es decir, para poder entender lo que le pasa al otro, hasta aquí no tengo que pensar. Todos los procesos que les he descrito aparecen de manera automática. Eso es una cosa que me parece muy interesante compartirles.
Otros procesos sí requieren pensamiento y esfuerzo cognitivo. Uno de ellos es el famoso proceso de mentalización social o teoría de la mente, que permite que uno haga inferencias sobre los estados mentales del otro, por lo que está viviendo el otro, por lo que el otro cuenta, por lo que uno intuye que le está pasando al otro. Ese tipo de proceso de hacer inferencias mentales a veces se ve alterados en problemas mentales. Es similar a lo que le ocurre a una persona con trastorno de estrés postraumático cuando emerge en su mente un montón de imágenes automáticas negativas de un evento negativo que ha experimentado. Ese tipo de procesamiento cognitivo es similar al procesamiento de generar imágenes mentales de lo que le puede estar pasando al otro. Eso se ha denominado teoría de la mente. Una cosa que es muy interesante es que parece que cuando uno procesa o percibe un estímulo, es parecido a cuando lo imagina. Este es un hallazgo bien interesante que muestra que la imaginería, tener imaginerías, es parecida a una percepción débil, no exactamente una percepción igual. Fíjense lo que ocurre en algunas áreas perceptuales básicas de procesamiento visual cuando uno está en rojo percibiendo un estímulo versus cuando lo está imaginando. Si bien no es exactamente igual, es interesante que para imaginar algo uno estimule las mismas áreas cerebrales que usa para percibir algo. Dicho de otra manera y en la misma línea de lo que estoy compartiéndoles, si yo tengo que imaginar en este momento que hay un grupo de migrantes cruzando la frontera polaca huyendo del conflicto ruso-ucraniano, para yo hacer el imaginario de ese conflicto, posiblemente lo que tengo que hacer es activar las estructuras cerebrales que usaría si los viera pasar a esos migrantes en una frontera donde están siendo amenazados. Es decir, de alguna manera, imaginar situaciones sociales complejas evoca áreas cerebrales de percibir situaciones sociales complejas. Yo me puedo imaginar si alguno de ustedes me cuenta que está muy triste porque tiene un problema con su embarazo o porque tiene un problema con un abuelo. Yo no tengo abuelos vivos, pero puedo imaginármelo haciendo un ejercicio, por ejemplo, de actividad de zonas perceptuales muy similares a lo que haría si estuviera viviendo la situación en carne propia. Todos estos procesos básicamente sugieren varias cosas. Por un lado, que hay unas estructuras y unos correlatos neurocognitivos encarnados, digamos, muy básicos que nos permiten interactuar y entender señales sociales complejas. Y por otro lado, nos permiten mostrar cuáles son las necesarias actividades neurales que se dan para situaciones de alto valor y de complejidad. Imaginemos, por ejemplo, esta situación. Una mujer está en situación de indigencia y pide ayuda. Hay dos cosas que usualmente ocurren frente a eso. Hay una respuesta afectiva ante ese estímulo, hay una respuesta de orden inferencial o de mentalización, y hay como todo esto se constituye como en un frame o un encuadre de qué significa esta situación con base en lo que imagino y con base en lo que siento. Y hay dos posibilidades que se den frente a esto. Una persona puede, frente a este estímulo, intentar ayudar, dar dinero o intentar movilizarse por ayudar. Otra persona podría evitar la situación. Aquí hay una cosa que es bien interesante que quería compartirles. En general, cuando las personas tienen una altísima carga de empatía, de un nivel de empatía afectiva, de vivir el dolor del otro en el propio cuerpo, usualmente tienen como una carga afectiva muy alta y ante un estímulo como este suelen evitar ayudar. Una especie de paradoja de la actividad emotiva. Es un poco lo que le pasa a los médicos que lloran con sus pacientes. Están tan altísimamente cargados afectivamente por el dolor de sus pacientes que posiblemente no le puedan ayudar de manera eficaz. Y esto me parece que es paradójico. Usualmente las personas dicen en Colombia, a los colombianos les falta empatía. Yo diría no, les falta combinar mejor la empatía con la compasión. Y aquí viene este elemento que me parece central para esta discusión. Los estudios en empatía y en compasión han revelado que parecen ser dependientes de sustratos y procesos fisiológicos diferentes. Por un lado, la compasión se ha descrito como un estado emotivo, un estado también mentalizante y un grupo de acciones que se hacen relacionados con lo que ocurre con otra persona. Está acompañado de sentimientos positivos, se asocia con estados de salud buenos y en general
se relacionan con aproximación y motivación prosocial. Por el contrario, el estrés empático, el ver a esta mujer que les mostré sufriendo por una situación de pobreza, por ejemplo, en general, cuando uno tiene mucha carga empática frente a este estímulo, tiene unas emociones sí relacionadas con el otro, pero que en general se asocian con una altísima carga negativa. Uno siente mucho estrés frente a ese tipo de estímulos. En general, cuando uno tiene una altísima carga empática, con estrés empático, pues tiene procesos como, por ejemplo, burnout o pobre salud. Y eso pues lleva a que uno se retire y que no ayude. Paradójicamente, tener mucho estrés empático reduce la conducta compasiva. Fíjense algunos sustratos neurales que se han reportado de lo que se requiere para tener compasión. Ya lo había dicho Fabián, que me pareció muy interesante en sus palabras tan inspiradoras. Fabián nos recuerda que hay diferencias entre procesos empáticos, incluso a nivel biológico. Quiero mostrarles que están en la línea de lo que nos mencionaba él. Las que están en azul son las estructuras que se activan cuando uno ve sufrir a alguien. Son las mismas estructuras que les mostré de la red por dolor, la ínsula anterior, la corteza del cíngulo anterior. Lo que está en verde son las estructuras que uno necesita para imaginarse el dolor de alguien, para hacer mentalización. Yo les decía, para mentalizar a otros uno tiene que, de alguna manera, hacer en su cerebro como un estado similar a percibir. Lo que está en rojo son las estructuras que se necesitan para tener compasión. Si ustedes los ven, son estructuras muy relacionadas con procesamiento de recompensa, conducta motivada y conductas que se direccionan hacia procesos de aprendizaje basado en recompensa. Dicho de otra manera, pareciera para el cerebro que tener compasión es movilizar actividades de estructura relacionadas con motivación, por un lado, conducta motivada, conducta recompensada. Estos sustratos neurales y los hallazgos en neurociencia detrás de esto sugieren que la compasión está más relacionada con la serie de actos que uno puede hacer para ayudar a otro, más allá de si tengo o no una buena resonancia empática. En general, tener una buena resonancia empática se asocia con la posibilidad de motivarme a ayudarle a otro, pero solo la resonancia empática no necesariamente genera compasión. Eso es lo que muestran los estudios de neurociencia. Yo puedo llorar con el otro y sin embargo no movilizarme para ayudarle. Quiero mostrarles dos hallazgos finales frente a esto para permitir la discusión. Voy a pasar rápidamente por algunas de estas diapositivas. Yo quería mostrarles algo sobre cómo todos estos procesos se ven alterados en condiciones que nosotros como médicos que trabajamos en psiquiatría se ven alteradas. Parte de esos hallazgos son parte de los hallazgos de nuestro doctorado en neurociencias en la Universidad Javeriana, de nuestro grupo. En general hay muchas condiciones neuropsiquiátricas que muestran alteraciones de estos procesos y eso es más o menos en lo que nosotros hemos trabajado. Pero quería mostrarles dos ideas finales que creo que van a ser interesantes para el panel. Una de las nociones a propósito de si el hombre es lobo para el hombre es que no hay forma de cambiar lo que ya está dado. Es decir, que hay una especie de predeterminación biológica de las características de ayuda, de empatía o de compasión que tengo frente a otros. Los estudios parecen contradecir esa noción. Quiero mostrarles algunos hallazgos frente a esto. Uno de los hallazgos que quería mostrarles es este estudio de un grupo de investigadores que están en Noruega, en donde lograban generar aumento en los niveles de empatía por ayudar al participante a corporizar una especie de dolor del otro. Usando mecanismos de realidad virtual, hacen que el participante que está a su mano izquierda empiece a ver en los cascos de realidad virtual lo que le ocurre a un maniquí. Fíjense lo que ocurre después de un entrenamiento fuerte. La persona que tiene las gafas de realidad virtual, volvámoslo a ver rápidamente, empieza como a corporizar la experiencia sensorial del maniquí porque la está viendo en las gafas de realidad virtual, al punto de que cuando se le amenaza, comillas, con un cuchillo, siente en el propio cuerpo el dolor del otro. Este es uno de los mecanismos que han usado para cambiar el nivel empático básico de las personas.
y han encontrado hallazgos positivos. Después de entrenamientos de realidad virtual con esto, la gente empieza a tener más empatía por lo que le ocurre al otro. ¿Cómo? Corporizando en el propio cuerpo el supuesto dolor del otro. Y este es el segundo hallazgo y con este termino, que es la iniciativa Resource Project dirigido por Tania Singer del Max Planck en Múnich. La profesora Singer obtiene una beca de la European Research Council para promover un plan, una cohorte, un randomized clinical trial con una gran cohorte para intentar mejorarles niveles de empatía, niveles de teoría de la mente y niveles de compasión. ¿Cómo lo hizo? Con un enfoque básicamente que modulaba, por un lado, la capacidad de tener atención plena, atención consciente, procesos de conciencia interoceptiva muy basados en mindfulness. Parece que la capacidad que uno tiene de mirarse los estados internos y de tener atención sobre estados corporales ayuda después a prestar atención de estados del otro. La segunda gran intervención es una intervención basada en entender situaciones emotivas del otro. A través de diadas enseñan a la gente a compartir la experiencia afectiva del otro. Y por último, a través de diadas enseñan a la gente a imaginar situaciones hipotéticas complejas en donde una persona con su diada empieza a encontrar formas de enseñarle al otro opciones de resolución de esa situación hipotética, imaginándose situaciones lejanas, contextuales complejas como la situación del conflicto Rusia, Ucrania, etcétera. Conjuntamente en la diada empiezan a buscar soluciones conjuntas. Después de un entrenamiento como estos, que incluye, más o menos incluyó estas cohortes, este número de cohortes, algunos grupos tuvieron los 3 modelos de intervención, el modelo de atención, el modelo de cuidado y compasión y el modelo de toma de perspectiva o teoría de la mente, y después de un entrenamiento muy fuerte con un grupo control, ellos hacen bastantes mediciones a nivel de biomarcadores, miden estrés a nivel de cortisol, miden cambios en inflamatorios, inmunológicos, muchos biomarcadores, pruebas cognitivas, etcétera, y encuentran un montón de cosas. Quiero mostrarles 2 grandes hallazgos. Por un lado, se dan cuenta que se puede entrenar la empatía, se puede entrenar la teoría de la mente y se puede entrenar la compasión. Los hallazgos después del entrenamiento con estos 3 módulos, atención, body scanning, mindfulness, compartir experiencia afectiva con la diada y tener situaciones imaginarias que promueven la mentalización social, después de 9 meses de entrenamiento la gente mejora. Y lo que es más interesante es que la mejoría es tan fuerte que cambia la estructura cerebral de áreas de cognición social y también el funcionamiento de redes neurales en cognición social. Algunas de esas estructuras incluyen algunas de las áreas que ya mencionamos, como las áreas temporales para teoría de la mente, corteza del cíngulo anterior e ínsula anterior para las áreas más de procesamiento afectivo y cambios, digamos, a nivel de la presencia con los procesos de body scanning en estructuras muy relacionadas con atención plena, atención consciente, y también podrían promover cambios compasivos. Estos cambios además estuvieron mantenidos en el tiempo. Después de un año, los hallazgos se mantenían, cambio en el volumen y en la función cerebral de esto. Con esto quiero finalizar para ya darle paso a mis compañeros, diciéndoles que esa intuición primaria que yo tenía sobre que el hombre era lobo para el hombre, al menos se enfrenta a un montón de hallazgos que controvierten nociones determinadas en esa línea. Por un lado, los procesos están arraigados, son básicos, automáticos, no requieren reflexividad. Por otro lado, son modulables y las modulaciones pueden mantenerse en el tiempo. Este tipo de hallazgos me parece que son una invitación, por un lado, a los que trabajamos en medicina a tener mejores interacciones con los pacientes, no solo a cultivar escenarios empáticos, sino escenarios compasivos en el que nos movilizamos por ayudar a otros, pero también nos podría ayudar a tener otro tipo de ciudadanías activas en países como el nuestro con conflictos interpersonales tan profundos. Muchas gracias. Doctora Beatriz. Bueno, buenas noches. Cuando me pidieron que participara en esta conferencia,
Un poco cuando yo les pregunté qué querían que hablara, la respuesta fue como muy contundente: háblanos de la compasión. Y pues esto es un universo muy grande, como saben mis colegas acá en el panel. Entender la compasión puede ser desde bucear muy profundo hasta estar a media agua o incluso caretear. Es decir, puedo abordar el tema de la compasión desde diferentes, digamos que niveles. La idea de este pequeño espacio que quiero compartir con ustedes son como unos elementos muy sencillos y muy prácticos que tienen que ver con la compasión. Básicamente, soy psicóloga de formación. En un muy temprano, en mi formación como psicóloga, me di cuenta que mi capacidad de ayudar tenía que transformarse. No tenía esa capacidad clínica en el sentido terapéutico, precisamente porque contaba con en ese momento de mi vida, con una empatía bastante resonante, y muchas veces terminaba tan deprimida como mis pacientes durante la práctica. Así que tuve que hablarlo mucho con mi profesor, me acuerdo, y le dije, tengo que transformar esto en otra cosa. Y, por supuesto, me centré en la neuropsicología. ¿Qué es lo más importante de entender la compasión siendo psicóloga? Creo que una de las cosas más importantes es entender de dónde deriva el término. Y básicamente deriva de unas palabras latinas, que son el pati y el cum, que significan sufrir con. Y ese sufrimiento pues se puede ver, digamos que desde dos perspectivas. Una primera perspectiva, que es la tradición judeocristiana. Tenemos una tradición muy fuerte, nosotros, nuestro país, los latinos especialmente, entendemos la compasión muchas veces en un sentido negativo. Yo siempre que estoy en los espacios de capacitación con el ciudadano Lili, que también un poco hablo de esto, les digo que tenemos un error porque siempre pensamos que la compasión es compadecerme de otra persona. Y eso de alguna manera entra ya como en reversa a nivel cerebral. Y entonces les explico un poco que desde esta tradición es ese sentimiento que yo tengo de resonar frente al sentimiento de otra persona, pero en una sensación que implica una lástima y una conmiseración. Si yo lo pensara desde la perspectiva psicológica, que en el 2010 nos da una definición bien interesante, dice que es un sentimiento que surge al presenciar el sufrimiento de otros. Ya el doctor Santamaría nos lo explicó bastante bien, pero que además tiene una connotación muy interesante, y es que ese sufrimiento te motiva a algo. Y eso es algo que a mí como neuropsicóloga me encanta, porque es entender cómo la evolución permitió que aquellas estructuras inferiores y aquellas estructuras que compartimos con las especies animales se superpusiera una estructura muy nueva que llamamos la neocorteza. Y dentro de esa neocorteza tenemos una zona que se llama la zona orbitofrontal, porque descansa sobre las órbitas de los ojos, que al final termina por ser algo que también decía el doctor Santamaría, que es como el drive, el que va a dirigir esa conducta motivacional. Es decir, yo no solamente tengo que resonar contigo, sino que de alguna manera tengo que buscar formas de disminuir el dolor que tú sientes, o por lo menos el sufrimiento que tienes. Cuando empiezo a buscar un poco sobre compasión y psicología, me encuentro con esta psicóloga de la Universidad de Texas, Kristin Neff. Ha sido, creo que en psicología, la persona que más ha publicado sobre compasión, y un momento de su vida se derivó a una parte de la compasión que es la autocompasión, y nos habla como de tres pilares fundamentales. Uno es que toda compasión en el ser humano y en los animales, por supuesto, más evolucionados, significa que seamos conscientes del propio sufrimiento. Ya el doctor Lazo también en su introducción hablaba de que todos al final sufrimos, más, menos intenso, mucho más, a veces muy frecuente, a veces ocasional, pero todos al final tenemos un sufrimiento. Así que ser conscientes de ese sufrimiento es lo que de alguna manera se trabaja con las rutinas de mindfulness o las rutinas de meditación de atención plena, que es un poco el entrenamiento que hablaba el doctor Santamaría. El segundo pilar fundamental es ser conscientes de que la humanidad también sufre, y eso trasciende de pronto las esferas terapéuticas,
porque siempre pensamos que soy yo el único que sufro. A mí es el único que me pasa esto, justo a mí, ¿sí? Soy yo la peor persona y justo me tenía que pasar. Pero realmente eso mismo que nos está pasando en un momento determinado le pasa a cientos, millones de personas en un momento determinado en el mundo. Así que entender digamos que tener esa capacidad de que mi sufrimiento no es único y exclusivo, también de alguna manera hace parte de la compasión. Y tercero, que es uno de los conceptos creo que más interesantes últimamente con relación a la compasión, es el fenómeno de la autocompasión, que es bien interesante porque racionalmente lo entendemos. Somos súper buenos diciendo soy autocompasivo y no, y hago todo esto, Pero cuando yo realmente hago un análisis de cuáles son esas rutinas autocompasivas que tengo conmigo, pues realmente no tengo muchas, porque resulta que para que yo pueda ser autocompasivo conmigo, tengo que motivar conductas que traten de disminuir mi propio sufrimiento. Así que no solamente soy consciente de él, soy consciente que hay otras personas que lo están sufriendo, sino que tengo que hacer algo para poder alivianarlo. Así que esta autora creo que fue bastante precisa cuando determinó esos 3 pilares fundamentales de la compasión. Algunos conceptos que digo yo, que son como unos mitos comunes con relación a la compasión. El altruismo, muchas veces se confunde. El altruismo es ese deseo que tengo de que nadie sufra. Ojalá nadie sufriera, ojalá nadie en mi familia sufra. Qué pena con la gente que está en la calle. O sea, ese deseo es el altruismo, pero no implica nada más. El segundo es la empatía, que creo que ya también pues tenemos un poco más clara, ese sentimiento de resonar con el sufrimiento de otras personas. Y finalmente viene la compasión, que vuelvo y le repito, depende de la acción. Yo no puedo ser compasiva pasiva, eso no existe. Yo soy compasiva porque hago algo que va a disminuir el sufrimiento en otra persona. Y creo que pues todos los que estamos aquí, de alguna manera nos congrega este concepto de compasión porque trabajamos con pacientes y con muchas personas en el día a día. Todos estos procesos están relacionados, pero todos son diferentes. También nos mostraba el doctor Santamaría ahora las áreas cerebrales, tanto que están debajo de la neocorteza, que se llaman subcorticales, como aquellas áreas cerebrales corticales que pueden estar implicadas, pero finalmente se iluminan dependiendo del tipo de, digamos que de sentimiento que se esté dando. Por supuesto, como buena neuropsicóloga, y creo que como todos acá, el cerebro siempre nos encanta, y una de las cosas más bonitas a nivel cerebral es como darnos cuenta que esto realmente tiene un sentido. O sea, yo soy compasiva, pero realmente esto tiene algo que ver con mi cerebro. O sea, esto va a cambiar de alguna manera mi cerebro. Se ve diferente a aquellas personas que no son compasivas. Los estudios iniciales se hicieron con los monjes budistas, creo que muchos sabemos. Se investigó cómo era su proceso compasivo a partir de la meditación de mindfulness y por supuesto fueron como el primer paso para que muchos centros, especialmente en Norteamérica, abrieran como una vertiente importante en el estudio de la compasión, la meditación de atención plena, la meditación de mindfulness, y pudiéramos determinar que hay unas áreas que son subcorticales, que vuelvo y le repito, compartimos con especies inferiores, con especies animales, pero que como primates y como especie Homo sapiens, lo que ganamos fue una gran neocorteza que permitía las interconexiones entre estructuras subcorticales y estructuras corticales. Y esa fue la gran ganancia de la evolución, es decir, cómo yo logro de alguna manera subordinar esas emociones para direccionarlas hacia unos objetivos específicos. Y eso es lo que de alguna manera implica la compasión. Acá tenemos unas áreas cerebrales, el giro frontal, pues que están las zonas frontales, tenemos unas áreas subcorticales, la corteza cingulada, que es una corteza bastante interesante porque es una transición entre lo más viejo de mi cerebro y lo más nuevo. Y vamos a tener además áreas vinculadas, por supuesto, en esta imagen no se ve,
Bueno, sí, ahí se ve en el corte sagital, tenemos unas áreas en el tallo cerebral que están vinculadas con los circuitos de recompensa, que el doctor Lazo nos hablaba de la dopamina y el doctor Santamaría nos hablaba del área tegmental ventral y toda esta capacidad de que mi comportamiento se movilice para obtener algo. Sin embargo, tenemos una pequeña, digamos que es un espectro, la compasión es un espectro que tiene dos grandes polos. Un polo que es afectivo y un polo que es cognitivo. El polo afectivo es en el que nos movemos la mayoría de los profesionales de la salud. Es decir, somos capaces de entender que el otro que está al frente a mí está sufriendo. Pero el problema está en que esa capacidad de sentir lo que el otro siente a veces nos puede llevar a una sobrecarga emocional. Y entonces sale uno abrumado, sale uno embotado, porque obviamente todo el día estar en un contacto con un sufrimiento, pues a veces no se tolera tan bien. Entonces, esa es una empatía, esa es una compasión que tiene un componente afectivo, que es lo que la mayoría de las personas, digamos que tienen, ¿sí? En ese kit biológico, como decía el doctor Santamaría. El riesgo es caer, por supuesto, en una angustia empática y en un síndrome de burnout o en una pobre salud, también como lo mencionaba. La parte cognitiva es la más interesante y es la menos trabajada. Es la que precisamente se entrena con este tipo de programas que nos mencionaba el doctor Santamaría al final y tiene que ver con esa capacidad de percibir las necesidades de los otros, ampliar la comprensión del sufrimiento y buscar formas de ayudarlos. Hay muchas formas en que esto se puede de alguna manera ver amenazado y les quiero decir que la más sencilla la tenemos nosotros mismos en nuestra propia cabeza. Somos expertos saboteadores. Todo el tiempo estamos metiéndonos pensamientos negativos, emociones negativas. Nadie te viene a sabotear tu capacidad compasiva. Tú solito te llenas de ti mismo. Haciendo esta conferencia, de hecho, me encontré con varias conferencias y un TEDx que organizaron en España. Un tipo hablaba de que pasamos el 47% de nuestro día metidos en nuestros pensamientos. O sea, estamos ajenos a lo que está pasando. El 63% estamos presentes y el otro, lo hicimos, hablamos, dijimos, pero al final no éramos tan conscientes como pensábamos. Así que ese 47% está lleno de emociones negativas, de arrogancia, de envidia, de odio, que básicamente las fabricamos nosotros mismos. Por eso es la dimensión menos trabajada, porque en esa es que se tiene que centrar precisamente todo el entrenamiento en mindfulness, en atención plena, en actividad física, etc. La autocompasión, entonces, que viene anclada precisamente a esa dimensión cognitiva. A mí me gusta mucho la palabra gentileza, me parece que es muy rara para nosotros, pero me parece que suena muy suavecita. Es un sentimiento de gentileza y comprensión y de conciencia hacia uno mismo. Y una de las cosas más interesantes es que estamos en un momento históricamente que convulsiona por cualquier cosa. Yo creo que después de marzo del 2020, yo digo, a veces estamos en un estrés postraumático. Cualquier cosa que pasa, inmediatamente todo se convulsiona. Después vino el paro en nuestra ciudad, todo el mundo otra vez se convulsiona, o sea, ya todo el mundo está súper reactivo ante cualquier situación. Y tuvimos además digamos que un elemento interesante que es el tapabocas. Entonces, eso también ha hecho que muchos de los procesos que probablemente todos teníamos con los pacientes que atendemos diariamente se empezaron a ver distanciados, porque el tapabocas no permite ver más allá de los ojos. Y entonces ahora somos expertos en leer ojos y cuando la gente se quita el tapabocas, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me parece muy curioso, pero uno se imagina un rostro. Y cuando la gente se quita el tapabocas, uno queda como, no era el rostro que mi cerebro estaba imaginando que iba a encontrarme. Entonces hay toda una serie de estudios bien interesantes con relación a esa capacidad empática que tenemos cuando estamos usando el tapabocas. Quiero partir de dos experiencias personales, un poco para ir finalizando. La primera fue en marzo del 2020, cuando venía la pandemia de COVID-19, un llamado de gestión humana
nos permitió a todo el equipo de salud mental, psiquiatría, psicología, neuropsicología, nos permitió pensar qué podíamos hacer para ayudar al ciudadano Lili. Fue una experiencia entre lo estresante y gratificante. Fue que creamos un programa que hasta el sol de hoy vemos en muchas ocasiones, que se llama Cuidar de ti es cuidar de mí. Estuve vinculada en una de las iniciativas de ir a hacer ejercicios de meditación guiada y respiración consciente en muchas áreas de esta institución. Y nos dimos cuenta que la gente estaba pasándola mal. Realmente era un asunto de incertidumbre. Y que solamente esos minutos que podíamos llegar hasta lugares donde nunca pensé que iba a poder llegar, les permitía estar mucho más tranquilos. Por supuesto, es una intervención en un momento presente, en un momento determinado. Pero la verdad es que a partir de esa intervención y de muchas otras intervenciones que se hicieron desde salud mental, pues creamos un programa que sigue hasta el momento, que cada vez creo que fortalece muchas otras líneas dentro de la institución, y pues ya tenemos un departamento de calidad de vida que creo que es como una de las cosas más importantes con la que contamos institucionalmente, ¿sí? Así que ese cuidado o ese autocuidado, pues ya empezamos a labrarlo desde el 2020, pues lamentablemente con la incertidumbre de la pandemia. Y la otra es una experiencia un poco más reciente. Me tocó ser paciente, sin querer queriendo. Ingresé a la clínica como en una urgencia y no les voy a mentir, sentí el dolor más grande de toda mi vida. Yo no lo puedo escribir, pero entendí, y justo porque estaba pensando en esta conferencia, entendí lo que significa ser empático y lo que significa ser compasivo. Mucha gente fue compasiva, mucha gente fue empática, pero entender que todos, en el momento que alguien entra a esta institución, y todos somos una red interconectada de personas que tenemos que tratar de disminuir el dolor de una persona que asiste a esta institución, realmente me dejó como plop. O sea, primero estaba en un lado, en marzo del 2020, noviembre del 2022 yo era la paciente. Así que tuve que testear, como dice el cuento, todos los niveles por los cuales me moví. Así que es una reflexión que me parece bien interesante, es decir, ¿hasta cuándo somos empáticos? ¿Cuándo pasamos a ser realmente compasivos? Esa es la pregunta más importante que nos tenemos que hacer. Y en este cuento de preparar esta conferencia también me encontré con un libro que se llama Compassionomics, no sé si lo conocen, se los recomiendo, bastante bueno. Tiene que ver con la compasión en los sistemas de salud y habla un poco de todos estos estudios que se han hecho en instituciones a nivel organizacional sobre la disminución que hay en los costos en salud cuando un equipo de salud pasa de ser empático a ser compasivo. Que muchas de las cosas que recuerdan las personas que asisten a las instituciones es aquella persona que fue compasiva conmigo. No digamos que aquello que fue empático, porque de alguna manera es algo que les digo, ya viene como en el kit biológico, pero cómo todo esto puede ayudar a que una organización sea más productiva y no lo piensen en términos pues como si fuera un asunto muy de restringir solamente a esa característica, sino cómo podemos ser más productivos, brindar un mejor servicio y digamos que optimizar nuestra propia capacidad humana. Este es un libro muy bueno, habla de disminuir los costos en salud, habla de que puede ser un antídoto para el síndrome de burnout. Muchos saben que la población de salud es la que tiene el síndrome de burnout más alto y puede salvar vidas. Estos autores también tienen varias charlas en TED. Si les interesa, es muy interesante la propuesta. Es un médico además de cuidado intensivo que creo que está todo el tiempo bajo la cuerda de lo crítico y cómo ser compasivo con estos pacientes. La pregunta que yo les hago y con la que quiero terminar es ¿por qué esperar que haya una desgracia para que podamos ser compasivos? Es decir, ¿por qué esperar otro marzo del 2020
para que todos podamos volcarnos y empezar a preocuparnos por la salud mental de los demás, por la salud emocional de nosotros, por entender que necesitamos tener unos espacios que, como les digo yo, en otros espacios de capacitación, a veces uno tiene que hibernar. Uno se desconecta, hiberna, respira, le baja los humos y vuelve, se conecta. Eso no le hace daño a nadie y creo que es de las cosas más sanas que se pueden hacer. Muchísimas gracias. Bueno, primero pues muchas gracias por la invitación. Quiero aprovechar también antes de empezar a felicitar a la Fundación por la magnífica idea de crear este centro de bioética y dejar el compromiso explícito desde la Universidad ICESI que apoyaremos esta iniciativa de la mejor manera posible porque realmente creemos que esto es un valor muy importante para la educación también de los estudiantes que están en la universidad. Voy a tratar de decir algunas cosas porque dijeron muchas cosas muy interesantes de las cuales además pues algunas no están propiamente en mi campo, la mayoría de experticia, pero entonces me van a permitir un poco también, porque mi formación es filosófica, un poquito de especulación, ¿sí? Porque muchos datos duros y muchos efectos, ¿sí? Está bien. A diferencia, digamos, de la psicología es interesante, la filosofía tiene una larga tradición de pensar el problema. Lo que pasa es que lo ha pensado pues a raíz de la observación natural, la experiencia propia, no a raíz de experimentos científicos que han ido construyendo. Entonces voy a referirme a algunos puntos que bueno, el otro punto importante también es que los filósofos somos problemólogos, ¿no? Es decir, encontramos dificultades que hay que superar porque tenemos menos urgencia con la acción, con la práctica. No salvamos vidas, no tenemos que responder a personas que se nos enfrentan sufriendo, ¿sí? Tenemos otro campo de acción que yo creo que es legítimo y válido, pero entonces también quiero explicar que hablo desde ese lugar. Y voy a referirme a algunos puntos que me parecen de suma importancia, de los que puedo aprender, y voy a terminar con algunas cosas, con algunas dudas que para mí fueron sorpresivísimas que vi ahí. Lo primero me voy a referir al tema de Hobbes. Es muy interesante que usted empiece con Hobbes, pues, que es un filósofo político que hizo, digamos, una impronta muy grande en Occidente con su idea de que el hombre es un lobo para el hombre. Y yo quería contarle una historia, o no, quería presentarle algo. El profesor Benítez, que está ahí sentado, dio conmigo hace muchos años un curso de ética y economía. Y descubrimos a un pensador que te propone una metáfora que creo que puede ser mucho más útil para esto, que es Adam Smith, increíblemente, el papá de la economía, el del egoísmo, del carnicero. Bueno, tiene un libro que se llama La teoría de los sentimientos morales, que recomiendo notablemente, se deja leer muy bien, yo lo trabajé con muchísimo placer, y en ese libro él se hace esa pregunta, la misma que usted se hace más o menos, y parte de la misma idea, parte de la experiencia espontánea. Dice, por muy egoísta que uno crea que es la gente, lo cierto es que el sufrimiento de otros nos impacta de manera involuntaria. Y pone ejemplos incluso muy chistosos, como un trapecista que va ahí y entonces dice todo el mundo en el escenario está como corrigiendo, como si pudiera, ¿qué sentido tiene? Es absurdo desde todo punto de vista. El que tiene que corregir la postura para no caerse es el trapecista. Pero además funciona el hecho del trapecismo solo porque él también está fingiendo porque sabe que produce eso involuntariamente, que tenemos un compromiso con la situación del otro, un compromiso afectivo, un compromiso moral. No queremos que se caiga y que sufra espontáneamente. Y entonces él dice, en otro pedazo muy interesante, dice, mire, refiriéndose a Hobbes, la tesis de Hobbes es que si los hombres no tuvieran Estado, para contarla rápidamente, y hubiera solamente unos hombres sin Estado y sin organización política, lo que habría es una guerra de todos contra todos, ¿no? Entonces necesita un Estado que venga con la fuerza. ¿Por qué? Porque el hombre solo es un lobo para el hombre. Quiere acumular poder, es estratégico. Y mire la historia, el mito que se inventa Smith. Dice, no, mire, si hubiera un hombre que no conociera a ningún otro hombre y estuviera por ahí en una isla, por ejemplo, no sabría nada de sí mismo. Sus afecciones, sus pasiones, es que en esa época se decía sus pasiones, digamos sus afectos, sus emociones, se dice. Sus emociones no le suscitarían ninguna reflexión. Si tiene hambre, come y ya. Si tiene lluvia, seco. Pero de pronto aparece otro hombre y aparece el espejo que le faltaba. Y esa es la metáfora que dice Hume. El otro es un espejo para mí, no es un lobo. Es la metáfora más potente, creo, y no, es un espejo. Cuando yo veo que el otro me ve y veo que juzga con su rostro, con sus gestos, por primera vez tengo una idea de mí mismo. Yo tengo una idea de mí mismo a través del otro, como si fuera el nacimiento de la conciencia. Y todo lo que hago se vuelve reflexivo, o sea, todo se vuelve objeto de reflexión para mí.
Antes no, yo no simplemente los deseos eran cosas que se satisfacen. Tengo hambre, ¿cómo? De pronto no, tengo hambre y pienso, está bien que tenga esta hambre, será mucho, tengo que compartir con él. Se vuelve un objeto de pensamiento, una reflexión, o sea, como espera el surgimiento de la conciencia. Por supuesto, estamos hablando del siglo XIX, no es pues la cosa sofisticada. Entonces me parece muy interesante que se esté caminando sobre este camino. Hay una tradición larga que creo que se puede recuperar de esta idea de que, ahora, ¿cómo interviene la ética ahí? Porque este es un libro de psicología social, diríamos hoy, pero la tesis que hay ahí, bueno, aquí pasa al otro punto. Una perspectiva filosófica sobre la compasión no tiene que ver con sentir más compasión, digamos, que es una cosa muy interesante que se ha dicho, sino con sentir una mejor compasión, ¿sí? O sea, hay que encontrar, digamos, cuáles son esos elementos afectivos y cognitivos que se consideran moralmente buenos, ¿sí? Porque uno puede sentir compasión, no sé, por un ladrón que ha hecho algo malo porque es amigo de uno, pues eso no sería, o sea, puede que la sienta o no, es una compasión, ¿no es cierto? Pero él quiere ayudarlo. Y pobrecito, lo van a llevar a la cárcel y yo le estimo, pero entonces, ¿qué es lo que está, desde el punto de vista moral? Pues eso no sería una compasión como una virtud, aunque fuera muy compasivo. Ahí hay un tema, entonces ahora bueno, entonces, volviendo al punto de Smith, perdón, el tema es que el juicio moral es que tu sentimiento sea adecuado a lo que lo está causando. Eso es lo que produce, digamos, es justo, tu sentimiento es justo. Estás llorando, sufriendo por algo que lo merece, no por una trivialidad, ¿sí? Entonces, todo el tema de la simpatía en este caso, que lo llamaba así, pero que llamémosla hoy, pues si usted lo llama simpatía, también no empatía tal vez, ¿no? Empatía. Todo el tema de la empatía consiste en buscar el alivio que da el hecho de que el otro me acompañe en mi dolor. Y para eso tiene que ser justo mi dolor. El otro tiene que sentirlo como justo. Entonces ahí estaría, digamos, el punto ético, para decirlo así. Y cuando no, pues simplemente yo me enojo y digo, no, por eso no llore, o ponerse feliz por eso, usted sí es una mala persona. No se produce como esa sintonía y no se produce un alivio. Yo le decía una vez a usted, en una conversación, a mí me impresionó mucho esa idea de Smith, de que la simpatía produce alivio. Todos queremos ese alivio que produce sintonizarnos, como ese compromiso con el otro también, ¿no? Entonces, bueno, eso es un punto. Ahora, voy a decir esto muy corto porque se supone que alguna... yo me extiendo a veces más de lo que debería, pero voy a procurar ser corto. Voy a procurar ser corto. Y quiero plantear aquí qué sería una aproximación moral al tema de la simpatía. Hay muchos, en filosofía pues no es un conocimiento acumulativo, también vale la pena decir. Hay corrientes, teorías, muchísimas, seguramente las han visto. Entonces, digamos, voy a plantear una que me parece como la más como neutral, las otras son más complejas. ¿Qué tiene que ver con eso de sentir una mejor simpatía? O sea, la pregunta desde el punto de vista ético sobre la compasión, y que creo que aporta mucho a todo, esto es un avance enorme, pero que aporta para un centro de bioética, es cómo tenemos una mejor compasión. Y para eso tenemos que entender los elementos afectivos y cognitivos de la compasión. Aquí se ha hablado, por ejemplo, de unos componentes básicos que son bastantes. Se ha hablado mucho de los afectivos y menos de los cognitivos. Entonces, si me permiten, yo hablo algo de los cognitivos que tienen mucho que ver con la ética. Un afectivo, que a uno le interese el otro. Si a uno no le interesa el otro, pues no va a pasar la compasión, no va a suceder la compasión. Esa es una pregunta. La ética siempre tiene un problema de motivación. Motivarse para hacer el bien parece más difícil que motivarse para ganar algo por interés propio. Pues sí. Entonces siempre hay un problema. ¿Cómo hago para interesarme por el otro? ¿No? Y hay muchas. Entonces, digamos, ese primer principio del interés por el otro tiene que tener unos principios cognitivos para que sean morales. Por ejemplo, que ese interés sea igualitario y no, digamos, universal, un interés igual a todos y que no saque a nadie, que no excluya a nadie, que no sea excluyente. ¿Sí? Porque yo puedo tener una enorme simpatía, todos sabemos que los nazis tenían simpatías, por ejemplo, todo el mundo conoce el tema de Hitler con su perro, o de que los nazis eran muy buenos papás, pero incapaces de sentir. Entonces, digamos, debe ser universal, ¿sí? Y debe no excluir a nadie. Y eso ya es un contenido cognitivo complejo, entender quién es entonces objeto de mí, con quién tengo obligación moral, ¿sí? ¿Quién es ese sujeto con el que tengo? Y ahí hay unas discusiones de ética enormes, porque entonces ustedes conocen la discusión sobre el aborto, que si la sensibilidad. La historia de la ética se puede ver como una especie de ampliación de la esfera de aquellos con quienes nos sentimos obligados. Primero era nuestra tribu, ¿no? Nuestro país, nuestra cultura, nuestra religión, no, todos los que tengan razón, no, todos los que tengan alma, no, todos los que puedan sentir dolor. Entonces, con el dolor ya entran los animales, no, las generaciones que no han nacido. Entonces, vamos incluyendo en esa esfera, pero
hay un problema serio y es experimentar eso. Experimentar la obligación y el interés por alguien que está muy lejos de mí es muy difícil. Y ojalá la neurociencia nos ayude a entender cómo podemos lograr eso. Yo, para eso, un cuento muy... para por los 1800, Chateaubriand, que estaba muy preocupado con el tema de que se decía que la conciencia moral, no, la conciencia moral es miedo a los otros, la conciencia moral no existe, no tiene sustancia moral. Y entonces se inventó una historia que era, suponga usted que por el solo deseo de usted desearlo, que solo por su deseo, usted aquí en Europa, sin salir de Europa, se va a morir un mandarín chino y usted va a heredar toda la plata que tenía. Nadie se va a enterar, la noticia no va a llegar acá, el mandarín está enfermo, no tiene hijos. Por dicho, ¿usted lo haría? Y entonces él dice, no, no lo haría, pero la sola idea de que se pueda preguntar eso es la idea de que usted no se preguntaría eso con un pariente suyo, de ninguna manera, ni se lo preguntaría incluso con alguien que usted conoce, con un vecino, que muera y usted herede la plata. Pero la distancia, ¿sí? La distancia, la capacidad de verlo, de experimentar su humanidad, parece que debilita la obligación moral. Esa es una, y que ha sido muy estudiada y muy preocupante para la ética. ¿Cómo hacemos para que cada vez, o por la otra es el monstruo, la monstruosidad, todo seguramente Frankenstein o no sé, el hombre elefante, ¿no? Aquel que no somos capaces de deshumanizamos, ¿no? Los nazis decían que los judíos eran, no sé, siempre son como lo mismo, ¿no? Volver los animales babosos como, o malévolos, ¿no? No sé, escorpiones, serpientes o asquerosos, cucarachas, ¿no? Y entonces los excluimos de esa y resulta que no tenemos compasión. Entonces el ejemplo que usted ponía, que me parece interesante, de los que están en la frontera con Polonia, pues es más fácil sentir compasión en los que están pasando aquí por Panamá, ¿no? Y es más fácil que además si uno conoce a alguien, y cuando decimos que somos una sociedad dividida, es porque muchos de nosotros conocemos muy poca gente que está ahí. Entonces tenemos una distancia que nos impide la compasión. Ese es un elemento. Otro elemento es que para que haya compasión, pues desde este punto de vista ético, creo, tiene que haber un daño que sufre la persona y que uno considere que el daño es justo, razonable, o sea, no que se está quejando por cualquier cosa. Entonces ahí hay que deliberar. ¿Es un daño justo? ¿Por qué es de verdad un daño importante? ¿Cuál es la idea del bien y de lo valioso que hay ahí? Pero también que sea inocente, porque si se lo ganó, si lo hizo, entonces tampoco... Entonces ahí hay que deliberar. Son asuntos de deliberación. ¿Quién merece nuestra compasión? Si es un ladrón, como el ejemplo que puse. Y luego está el tema que me inquieta más, que es la acción. Hay que salir, ¿no es cierto? Actuar, ¿no? Hay que actuar, digamos. La compasión, dicen ustedes dos, yo les creo profundamente, sé que saben más que yo el tema, pero es actuar, ¿no? Es responder a la demanda del otro de alguna manera. Bueno, éticamente hablando, uno tendría que decir que esa acción, esa benevolencia debe ser hecha por el otro y en la medida justa. Es decir, si es hecha por mí, ahí el tema de la dopamina me cuesta un poquito verlo, porque la dopamina es un poco, yo recibo recompensa, ergo mi compasión es algo que hago por mi bienestar, digamos. Una acción benevolente tal vez está hecha en principio por el bienestar del otro y en la medida en que le sirva al otro, que es el otro problema, ¿no? Porque, por ejemplo, los papás, digamos, compasivos, podemos malcriar al niño porque creemos que ayudarlo, ¿no? Y ese tema de la ayuda, digamos, bueno, pero para no alargar mi paro aquí, porque tenemos un debate que hacer, pero lo que quería yo decir es, si vemos todos esos elementos que son afectivos, unos son motivacionales, interesarme, actuar, otros son más cognitivos, ¿cuál es el daño que está sufriendo? ¿Qué tan justo es? ¿Qué tan culpable o no es? Pues yo, digamos, desde el punto de vista ético, la pregunta es, digamos eso, que uno tiene que cumplir esos estándares, digamos, de que la empatía, ¿sí? No sea excluyente, sea justa, sea por el otro, sea por un daño que merece mi simpatía, en la medida en que lo merece, para que, entonces, esa es la reflexión, digamos, creo yo, o una manera, hay muchas maneras de aproximarse a qué sería una pregunta ética por la compasión. Yo tenía más cosas, pero pues, obviamente las digo después. Bueno, yo esta noche moderando este panel me siento absolutamente honrada y muy feliz. La inauguración del Centro de Bioética para el modelo de atención centrado en la persona de la Fundación Valle del Lili es la cereza del pastel. Y es una llegada muy fuerte de nuestro equipo de médicos especialistas en la Fundación Valle del Lili a la construcción de esa atención centrada en la persona como una realidad. Hemos navegado desde la identificación, el reconocimiento de los equipos de salud como personas, del paciente como persona,
de ese empoderamiento que el paciente necesita para tomar decisiones, de la necesidad que tenemos también los equipos de salud de traducir en términos claros, sencillos y concisos la información, de romper esa asimetría de la información que tenemos con nuestros pacientes y familias y empoderarlos en la participación en la toma de decisiones dentro de los procesos de atención. Pero el nexo que existe entre esos equipos de salud y ese paciente, ambos reconocidos como personas, son las interacciones compasivas. Y como parte del interés muy grande que tenemos de hacer realidad esa interacción compasiva, yo quería preguntarle al doctor Santamaría, nos habló de una experiencia muy bonita de las DIADAS, si es viable entrenarnos para generar interacciones compasivas cuando no sea una cualidad innata preexistente en nuestros equipos de salud. Sí, muchas gracias y también muchísimas gracias al profesor por los comentarios. Yo voy a intentar responder a esa pregunta hilando con 2 o 3 ideas que me quedan de la reflexión que hace también el profesor. La respuesta es, lo primero es, hay diferencias individuales en estas capacidades que he escrito acá de resonar motoramente con el otro, de entender el sufrimiento del otro, como ese nivel más afectivo. Hay diferencias individuales, cada uno las tiene. Y también de la capacidad de movilizarse por ayudar a otro, ese elemento de la acción que la doctora también lo subrayó en esta línea. Hay diferencias individuales, todos en ellos, en estos procesos tenemos capacidades distintas, como algunos tienen más capacidad para generar procesos matemáticos, otros más para memorizar, otros más para el talento verbal, qué sé yo, hay capacidades distintas. Lo cierto, y va un poco articulado con la pregunta que yo les decía, un poco como provocación que me llevó a mí a estudiar esto a propósito de Hobbes, es, ¿estamos condenados, estamos predeterminados a esa capacidad, a esas diferencias individuales o no? La respuesta es que los estudios, al menos desde la psicología cognitiva, las ciencias cognitivas y la neurociencia social, la respuesta es no estamos condenados. Son procesos que se modifican, son procesos plásticos, son procesos además que se acompañan de cambios biológicos sustantivos que persisten en el tiempo, cambios en estructuras cerebrales, cambios en la conectividad funcional, incluso más, cambios a nivel de esto que se llama epigenética, que es un poco cómo el ambiente o las experiencias que uno vive modifican zonas reguladoras de los genes. Si uno dice que el gran principio fundador de la vida desde el punto de vista biológico son los genes, decir que una cosa que uno vive en el ambiente es capaz de tocar los genes, desactivarlos, activarlos, potenciarlos o regularlos, es decir, estamos tocando el gran espíritu de la vida, el sentido vital, digamos. Y se puede. Hay estudios que muestran cambios en la metilación de DNA, que es una de las medidas clásicas de epigenética, como consecuencia de entrenamientos basados en escaneo corporal, mindfulness, atención plena y estas interacciones dedicadas para comprender las respuestas afectivas del otro y también estos procesos de imaginar lo que le puede estar pasando al otro y de movilizarse en la acción para el otro. Sí se puede hacer y yo creo que uno de los escenarios en los que uno debería trabajar activamente esto son esos escenarios de interacción médica, no solo entre los escenarios de los grandes especialistas con sus pacientes, sino en el trabajo uno a uno. Hay modelos súper básicos que muestran cómo esto funciona. Yo creo que uno de los modelos, lo hablamos ahora con Pablo y Juan, es el rol que tienen los estudiantes con los pacientes. El estudiante suele aprenderse el nombre del paciente, suele saber que viene o no viene el esposo o la esposa, suele saber cuál es la comida que le gusta. Hay un sentido genuino, espontáneo del paciente por, además de saberse la insuficiencia cardíaca congestiva y todas sus clasificaciones, por saber quién es esa persona que está ahí. Y ese modelo de lo que hace el estudiante, ponerse, digamos, en una posición horizontal con el paciente y de motivarse activamente, vicariamente por el otro, es algo a lo que debemos ir y creo que por ese modelo podemos llegar a entrenar. 3 reflexiones rápidas de lo que dijo el profe. La primera, elegía a Hobbes por el debate famoso entre Hobbes y Rousseau sobre los comportamientos complejos como la violencia, ¿no? El de si estaba predeterminado o si el contexto lo llevaba, como decía Rousseau, a tener ese tipo de consecuencias.
La respuesta de los estudios neurobiológicos es que hay sustratos biológicos primarios, automáticos, irreflexivos, inconscientes, muy básicos para comprender las señales sociales y para movilizarse socialmente. Hay un autor clásico que habló de lo del cerebro social, que hablaba como la existencia de un cerebro constituido socialmente. Yo estoy en desacuerdo de pensar que hay un cerebro social, porque si aceptamos eso, entonces tiene que haber un cerebro matemático, un cerebro lingüístico, un cerebro de los chistes, un cerebro filosófico. No, yo creo que es el mismo, pero es un cerebro que se ha constituido en comunidad, en contexto continuamente. Esa es la primera idea. La segunda que quería decirle, profe, es toda la noción que usted habla sobre quién mostramos más capacidad de empatizar o de tener empatía o de movilizarnos y tener acciones por el otro. Y habla usted un poco de es mucho más fácil hacerlo con el que nos es similar que con el que es distinto. Detrás de esto hay un modelo en psicología y también en neurociencia que nosotros validamos, que es la teoría de la identidad social y estos modelos de pertenencia de grupo, los factores in-group, out-group. El efecto clásico es lo que ocurre cuando un hincha del Cali se ríe de un gol que le hacen al América de Cali. Digo acá porque pues estoy en este contexto, yo soy de Millonarios, no me vayan a chiflar. Ah, bueno, pero más o menos es eso, ¿no? Es el gusto que uno tiene por alguien que uno considera que no es como uno. Yo soy de Millonarios, entonces ustedes que serán de otros equipos seguramente dirán, ojalá le ganen. Y sin embargo somos similares, somos uno también, ¿no? Quiero decir una experiencia frente a eso que me parece interesante. Nuestro grupo de trabajo en el doctorado en neurociencias tiene una línea que hemos llamado Neurociencia, Conflicto Intergrupal y Paz, donde hemos trabajado con las comunidades donde llegaron los excombatientes de las FARC en los ETCRs. Lo que nos dimos cuenta es que las comunidades que estaban como mucho más polarizadas frente a la posible llegada de los ETCRs hace unos años, no eran básicamente, los guerrilleros estaban un poco más abiertos, pero las comunidades receptores estaban un poco más tímidas. Para mí era muy difícil, posiblemente si soy de una comunidad receptora, pensar que mi hijo va a ir a estudiar donde estudia alguien que fue de las FARC. Eso es un dilema muy complejo, muy complejo. Nosotros nos dimos cuenta que había formas de reducir la hostilidad intergrupal generando un sentido de in-group común. Es decir, rompiendo la noción de que hay unos que son como yo y otros que son distintos. En este caso, los in-group era mi comunidad, los out-group son, por ejemplo, los que estuvieron en combate. Generar nociones de un in-group extendido, un in-group mayor a propósito de la teoría de la identidad social, generó modificaciones en conducta empática y en acciones prosociales. Y el último elemento que quería mencionar sobre lo que usted mencionó, doctor, es el elemento de la acción que usted le llama poderosamente la atención. A mí también, a propósito de también lo que decía la doctora del drive, del motivarse a, hay una cosa que me parece interesante frente a esto y es que los sistemas de recompensa no son solo sistemas de gozo hedónico pasivo, de recompensa. Son sistemas de motivación para ir en búsqueda de. Y eso creo que es un elemento central de la compasión a propósito de la acción. Y es que al parecer hay una especie de movimiento recompensado y de motivación vicaria cuando uno logra generar cambios que ayuden a otro a hacer algo que para el otro sea de interés. Es decir, no es un proceso pasivo, es un proceso de tener recompensa que moviliza acción frente al otro de una manera vicaria. Y ahí, a propósito de Hobbes y otros teóricos ahí de los economistas que usted menciona, está el famoso modelo de John Nash de que siempre estamos como optimizando las ganancias. Yo creo que el gran principio de la conducta social humana no es el pensamiento estratégico y la conducta estratégica o de la conducta utilitaria, es más bien la conducta gregaria, para lo que sea, para el bien y para el mal. Para corromper algo, para ser corruptos, para robarse algo, hay que tener un parche, un grupo. Ese es un principio mucho más movilizador de la conducta humana, la conducta gregaria. Y eso entonces es también una oportunidad para generar escenarios de comprensión, compasivos, de colaboración, de cooperación en general. Muchas gracias, doctor Santamaría. Claro. Me da pena. Claro que o sea, sí. realmente quisiera responderle unas cosas, pero pues voy a referirme a la pregunta. No, porque es que usted ha dicho muchas cosas también. Bueno, pero voy a referirme a su pregunta porque a mí sí me parece importante tal vez y quisiera dejar esto también en términos de una perspectiva más por cumplir con el panel y me ahorro el
tenemos que conversar. Bueno, entonces mire, yo pienso esto con relación a la compasión, tal vez también creo que puede aportar, y digamos también moralmente hay como diferentes dimensiones. Una es la obligación moral que uno tiene con uno mismo, es decir, ser compasivo es hacerse mejor persona, es incorporar una excelencia de carácter, una virtud, algo que hace valiosa mi vida, entonces yo tengo una obligación de ser compasivo independientemente de lo que le traiga. Otra cosa es una obligación moral profesional. Yo a lo mejor dentro de la deontología médica debería estar el comportamiento compasivo. Y ese ya no es optativo de si yo creo que mi vida es mejor. Ese ya es, digamos, una obligación para una profesión específica, pero no tiene por qué ser para los demás. Para una profesión, dado lo que hace, lo que cura, y por lo tanto algo que podemos esperar los pacientes cuando llegamos donde los médicos. Bueno, que yo tengo más la experiencia de paciente, tengo que decir. Este es mi segundo hogar, no, ni le digo. Bueno, y la otra cosa es cómo se institucionaliza eso. Yo creo que aquí hay una cosa muy importante que decir. Y nada quita lo otro, pero confiar en que crear un entorno compasivo, por ejemplo, una clínica debe ser un entorno compasivo y debe tener reglas de compasión y de trato compasivo. Pero confiar eso en las virtudes de los individuos me parece una mala política. O sea, me parece muy bueno fomentarlo. Me parece muy bien fomentar que todos, pero eso hay que garantizarlo. Así la persona que tenga el puesto sea cero compasiva de una mala persona, tiene que, y eso es lo que hacen las reglas. Las reglas organizan, las reglas incorporan esos valores. Yo participé aquí alguna vez, le contaba a la doctora, me habían invitado ya una vez a hablar de la seguridad del paciente en una charla larga que preparé esa vez. Y yo contaba eso porque me dieron un documento para leer, muy largo, sobre la seguridad del paciente. Y yo vi ese documento y decía cómo incorpora, yo traté de mostrar cómo incorpora valores morales, lo que hay incorporado, pero tiene la fuerza efectiva de que no depende de la persona, o sea, tiene que cumplirlo. Ahora, la esperanza que un profesor de ética tendría es que quien haga continuamente esos actos los incorpore a su repertorio de acción como una virtud. Es decir, que termine incorporándolo, ¿no? Como decía Pascal, no es que uno no es que uno se arrodilla y empieza a creer. No es que uno cree y luego, ya creo en Dios, me arrodillo, sino que es el acto, el cuerpo, la disposición del cuerpo, la que va generando una disposición de espíritu a crear un hábito, una forma, una disposición a actuar de una manera que en este caso sería virtuosa. Entonces, digamos, me parece que son 3 niveles, el personal, me parece que hay que fomentarlos todos, ¿no? Pero la garantía, y eso tiene otro problema cortico con esto de la institucionalización. Yo empezaba esa conferencia, me acordé ahorita y lo voy a contando, yo soy bogotano y por supuesto soy de Millonarios, como cualquier bogotano serio y que de verdad vale la pena, yo soy bogotano. Y yo tenía cuando pequeño un médico familiar, en mi casa había un médico ahí, no sé a quienes conozcan Bogotá, en el Parque de la 11 con 92, había un médico, era el de la familia, yo no iba a pasar todo el día ahí, yo me acuerdo, eso tenía juegos para niños, ¿no? Era una época en la que la salud era muy pocos teníamos acceso, pero a una gran calidad de salud, pero muy pocos, ¿sí? A medida que la demanda social y la salud se vuelve un bien más público y hay que comprarlo más, pues empieza a llegar un saber distinto a la administración. Me imagino que a ustedes les toca un montón de saberes administrativos y racionalizaciones del tiempo, pero la administración, digamos, entonces organizar un hospital como este implica aprender un montón. O sea, el médico que me atendió a mí no cumpliría, o sea, seguro no dura en este hospital un minuto. Se demoraba lo que quería, atendía hasta cuando quería, no tenía que aprender a trabajar en equipo, ni tomar las decisiones del solo, tenía una secretaria, pero en cambio ustedes seguramente han aprendido un montón de reglas y saberes, y esas reglas y saberes miran a la eficiencia, no a la compasión. Entonces debe haber un montón de conflictos entre eficiencia y compasión, hay que cumplir, pero requiere más. Pero esa eficiencia está cumpliendo un valor público importante, está democratizando la salud, es porque nos atienden así que cada vez más podemos ir, si no sería insostenible. Imagínense un sistema que pagara el médico que yo tuve, pues eso no se puede. Entonces, digamos, no creo que de todas maneras la institucionalización siempre va a haber conflictos. Y yo vuelvo sobre mi tema, la única manera es deliberar, sentarse a deliberar. Eso yo creo que digamos, si algo dice la ética importante, es que sentarse a ver. ¿Cuál es el conflicto de bienes que hay cuando estamos haciendo esto en aras de la eficiencia? ¿Qué estamos sacrificando? ¿Cuándo es grave? ¿Cuándo es un límite? ¿Cuándo el médico tiene que decir me da pena, pero no? Ahora tengo que quedarme más tiempo. Pero la única manera es deliberar. Entonces, no siempre se incorporan, es decir, los valores no están siempre alineados, que es un sueño como que la gente tiene, ¿no? Que los valores están en la eficiencia, con la justicia. No es así. Eso va haciendo como tensiones y entonces uno tiene que, entonces, pues yo quería referirme a ese tema porque usted preguntó sobre la institucionalización, crear entornos
compasivos, ¿no? También las instituciones públicas se han diseñado más pensando en Hobbes que en Smith o El Espejo, se han creado más así. Entonces también es una enseñanza social que haya instituciones como los hospitales, que en cambio están creados, digamos, de una manera compasiva. Muchas gracias, doctor Jerónimo. Unas observaciones a lo que nos dice la cultura organizacional, entendida como esos comportamientos, ¿no es cierto?, definidos para ser parte, ser gregarios en la Fundación Valle del Lili, incluyen esa atención centrada en la persona y ese trato compasivo. Y como bien lo decía la doctora Beatriz, la evidencia demuestra que el trato compasivo produce eficiencia, porque produce mejores resultados en la atención de nuestros pacientes. La atención centrada en la persona definitivamente, en lugar de ser costosa, demuestra disminuir los costos, hacer adecuada y óptima la atención. Quería preguntarle a la doctora Beatriz, haciendo referencia a un concepto de Peters que enuncia en el 2006, es un investigador cualitativo en los temas de compasión y habla de la compasión como ese sentimiento profundo de conexión con el sufrimiento humano que lleva a la acción. A veces se nos hace un poco complejo en estas instituciones de salud que atienden pacientes con enfermedades tan graves, tan complejas, tan crónicas. Llevar a la acción es tomar una decisión clínica y eso puede ir acompañado de qué otro tipo de cosas. ¿Cómo pueden acompañarse esas acciones compasivas de temas como la comunicación, el tacto? ¿Qué impacto pueden tener en la percepción del paciente y de la familia de una atención compasiva? Bueno, pues yo creo que aquí entran muchas cosas. Creo que los estudios del dolor corporizado son digamos que un argumento que respalda la necesidad que tenemos de alguna manera de tener un otro en el cual yo pueda de alguna manera reflejar ese dolor. Pero también hubo una cosa que dijo el doctor Santamaría muy interesante que hacen los estudiantes, y es que se aprenden los nombres de los pacientes. A mí me pasa mucho, yo veo pacientes en evaluación neuropsicológica todos los días y a veces tengo el chispazo y le digo, a usted lo vi hace 2 años. Y dice, ay, doctora, ¿cómo se acordó? Y yo, me acordé de la voz. Y cambia totalmente el escenario de consulta. Absolutamente todo. Puede ser el señor que haya llegado resabiado, la señora súper brava porque los hijos la llevan. Pero ese simple hecho que le hace pensar al otro que él es importante para ti es absolutamente esencial. Antes de la pandemia, yo, por regalo de mi mamá, me regaló unos pocillitos súper lindos porque yo le dije que le daba café a los pacientes. Mis pacientes son en general adultos mayores, entonces llegan 10 de la mañana en Cali, a las 10 de la mañana se toma café. Entonces, el de las 10 toma un cafecito. Uy, doctora, gracias, nadie me da un cafecito en esta clínica. Entonces, empezábamos con pie derecho. Pero digamos que esos son actos que tú le puedes estar diciendo una decisión difícil. Lo vemos mucho también en las juntas, cuando hacemos las juntas multidisciplinarias con neurología y neurocirugía, que a veces pues le estás diciendo una cosa terrible al paciente, pero se lo estás diciendo de una manera, como les decía ahora, tan gentil, de una manera tan tranquila, que realmente la otra persona entiende que tú eres capaz de conectarse con él. Creo que esa es la parte más interesante. Y podemos estar a 1000, pero si tú te despides, bueno, con la pandemia tuvimos un problema y fue que ni nos podíamos tocar, ni casi ni ver, pues eso era como a metros. Pero una de las cosas que ya pues hemos vuelto a hacer, porque obviamente es un asunto inherente a la atención médica, es despedirnos del paciente, llamar al paciente, o sea, recibirlo. Hasta luego, que le vaya muy bien, que tenga una buena tarde, que tenga una buena mañana. Yo creo que son unos hechos muy sencillos, realmente son unas cosas banales, pero si tú las involucras en digamos que en el checklist de tu día a día, es una cosa evidente. Pues muchos estudios se han hecho en ese libro que les decía de Compassionomics, son muchos estudios que se hacen a partir de diferentes gestos, no solamente corporales, sino también el gesto que tiene una persona cuando recibe a otra. Eso cambia y eso es lo que recuerda a la persona. Probablemente eso hace
que el recuerdo de que llegó mal, que llegó con dolor, que llegó enfermo, que se demoraron, eso termina por ser menor frente a la atención que recibió. Y entonces eso realmente ocupa más, digamos que más espacio en ese recuerdo, en la memoria, ¿sí? O sea que creo que, digamos que en ese deseo de institucionalizar un espíritu compasivo es uno, pues digamos que en línea con lo que hemos dicho ya todos, el proceso de autocompasión es absolutamente esencial. Si no eres autocompasivo contigo, difícilmente vas a poder ser con otros. Y dos, es entender que no se trata de hacer grandes detalles ni cambiar radicalmente la práctica. Es tu práctica, tú eres el experto, pero esto es una relación horizontal. Ya hace mucho tiempo dejamos de ser verticales, porque ya hablamos de empoderar el paciente, que el modelo de atención centrado en el paciente, o sea, ya bajamos hasta que estamos en el mismo nivel. Así que es como interiorizar ese mensaje para que finalmente podamos llevar a cabo actos más compasivos o mejores compasivos, como dice Jerónimo. Gracias, doctora. Y para cerrar nuestras preguntas, quiero para todos los panelistas, incluido nuestro honorable doctor Lazo, preguntarles cuál sería la recomendación más grande que tienen para implementar la interacción compasiva y si ustedes notan que tenemos institucionalmente o a nivel del sistema de salud algún tipo de impedimento grande en esta proeza, en ese propósito. Bueno, yo creo como elemento, y eso lo hemos hablado durante todo el día, creo que lo principal está en reconocer que el ámbito del amor y el ámbito de la compasión no es un fenómeno tan sencillo, pero es necesario. ¿A qué me refiero? A veces, como decía Beatriz, estar en el presente, estar reconociendo nuestro cuerpo o estar explorando el ámbito de nuestra mente es doloroso, sobre todo en Colombia. Nosotros somos hijos de víctimas y victimarios, todos los que estamos aquí. Entonces, tenemos una herida muy grande como país. Tenemos dolor. Entonces, si uno tiene en su casa, la casa metafóricamente hablando, me refiero a casa, estoy hablando de nuestro cuerpo, nuestra mente. Si uno tiene en su casa algo que le duele, a veces no quiere ir ahí. Entonces, ¿qué hace? Se distrae, coge el celular, se mete a TikTok, ¿sí? O hace N cosas que no tienen nada que ver con estar en el momento. Y si a eso le sumas atender pacientes con una enfermedad, pero son pacientes que per se ya tienen una herida en el ámbito social a veces, en el ámbito económico, ¿sí? En diferentes esferas. Eso complejiza la situación, porque eres empático y te duele mucho, duele, ser médico duele. Entonces creo que parte de reconocer de que hay una dificultad, y creo yo que también hay una posibilidad, y es este ámbito que hemos estado hablando todos, que es la compasión. Y específicamente, estoy muy de acuerdo con Beatriz, de la autocompasión. Para terminar mi intervención, la compasión es como una especie de economía, ¿sí? Cuando yo aprendía esto, mis profesores decían que para uno dar compasión, uno debe darla por rebosamiento. O sea, yo tengo que tener tanta autocompasión y tanto exceso para poder darlo. Porque si yo doy de lo que no tengo, pues me enfermo. Voy a tener burnout, voy a tener fatiga por compasión. Entonces, lo que yo creo, es complejo, hay que reconocerlo, pero hay herramientas ya en el momento para enfrentarnos a ello. Eso está en el ámbito de la autocompasión, de la compasión. Hay estudios desde las neurociencias, como nos explicaba nuestro invitado, de que el cerebro es moldeable, de que hay estrategias con evidencia de que podemos mejorar. Entonces yo creo que como país y con esta situación y en el ámbito de lo médico tenemos que aprovechar lo que tiene evidencia y además que es tan hermoso para mejorar.
Esa sería como la opinión que tengo y bueno, cedo la palabra a mis colegas. Muchas gracias, doctor Lazo. Doctor Botero. No, pues yo hablo como paciente, claramente. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con la doctora. O sea, por supuesto que reglas que incorporen esos valores, pero lo más importante para cualquiera, creo yo, uno llega a un estado de vulnerabilidad como paciente, de incertidumbre, con una asimetría en términos de conocimiento, no sabe nada de lo que le está pasando, no tiene ni idea y de pronto tiene frente a una persona que es la única, lo único que no tiene en la vida en el momento del médico, de verdad, literalmente, parece que no, yo sé, porque ustedes cuando se enfrentan a otro médico son médicos, entonces es distinto, porque usted sí puede preguntar y tener una curiosidad científica. La mayoría de nosotros no tenemos sino angustia existencial, literalmente. Ser acogidos, hay una manera en la que se interpreta en filosofía también la compasión, yo no la traje aquí porque es un poco más fenomenológica, que es esa idea del acogimiento, ¿no? De acoger al otro, de hospedar al otro en sus emociones, que tiene que ver con lo que la doctora citó de la humanidad compartida, ¿sí? Que el médico reconozca que también es frágil como el paciente, que su sabiduría no lo hace más omnipotente, ni lo hace más invulnerable, ni le da más seguridad sobre el futuro. Lo que pasa es que está hablando de otra persona. Esa es la tranquilidad que puede tener y la necesitamos porque necesitamos que haya razonabilidad y deliberación racional, yo insisto con eso. Pero yo sí creo que el gesto, el saludo, el acogimiento, el tiempo que se necesita, la explicación, la comprensión del sufrimiento, también el regaño debido, porque yo también creo que hay que decir, bueno, tampoco, no merece, pero es digamos, yo sí creo, y creo que las partes más difíciles como pacientes, se lo tengo que decir, es cuando uno tiene que hacer la parte más administrativa. Hay que ir a pagar para salir. En ese momento uno está como, no le gustaría no tener ese problema. Uno está con su dolor y su angustia. Y esa cosa fría, racional, hay que pagar, no puede salir. Pues es lo que las reglas pueden mejorar. Pero yo sí creo que eso, digamos, sí, ser compasivos con el incorporar, que además está hecho esa palabra linda, ¿verdad? Gentileza, ¿no? Eso me parece que se me ocurre lo mejor. Gracias, doctor Botero. Doctor Santamaría. Sí, yo quería decir que yo creo que hay que construir estrategias para promover la compasión. Coincido con Fabián de que no es tan sencillo. No creo que el camino sea enseñarle a la gente con textos o que se lean 7 papers para que después se vuelvan compasivos. Creo que tiene que ser más como un saber, muy en un know-how, más que en un saber qué, ¿no? Es un saber cómo hacer y no en un saber qué me sé la teoría que está detrás de esto. Y ese know-how tiene que estar basado en cosas que en medicina creo que han funcionado, que son, por ejemplo, el aprendizaje por modelos de rol, ¿no? Uno ve al profe hacer las cosas y uno dice, yo quiero ser como este, o como esa profe, o como ese profe. Me gusta cómo trata a las personas, me gusta cómo intenta abordar las cosas, me gusta que lo salude, que le pregunte por ciertas cosas, etc. Y en ese camino creo que hay como evidencia suficiente que respalda que podría funcionar. Lo que se respaldaría ahí es también otra cosa, y es que el principio de todas las intervenciones que han mostrado que sirven para promover empatía y compasión, o dicho de otra manera, entender el sufrimiento del otro, pero además movilizarse y actuar para aliviarlo, tiene que ver con cosas que primero tienen que corporizar. O sea, son cosas que y en ese sentido, creo que lo que dice el profe Botero no contradice lo que yo estoy diciendo. Yo sí entiendo, yo creo que hay que hacer una apuesta decidida a que esto no quede al azar de quién puede ser o no compasivo, y en ese sentido creo que debe ser deliberativo, pero no creo que la solución para poder ser compasivo es ser cognitivista, digamos. No se debe reflexionar esto, se tiene que corporizar, encarnar, estar ahí, actuar como sí. Y con esto quiero decir una última cosa e invitarles a ver un documental que me parece muy renovador en esto. Hace unos años, Oppenheimer, un director de documentales, hizo un documental sobre lo que pasaban con los asesinatos que cometieron los paramilitares en Filipinas. El documental se llama The Act of Killing. Y en el Act of Killing hay una cosa que pasa, y es que los filipinos, pues los paramilitares ya envejecidos, tienen mucha reputación en la sociedad y están por ahí, hablan, etc. Y el documentalista hace algo que es muy interesante, que entre otras hay unos modelos de neurociencia comportamental que intentan apelar a lo mismo. Y es que invita a los combatientes
a hacer una obra de teatro sobre los crímenes que cometieron. Y en el documental se ve cómo ellos de alguna manera reexperimentan, actuando la situación que ellos mismos habían perpetuado. Antes de hacer eso, ellos hablaban de los crímenes con modelos teóricos, filosofaban sobre eso, teorizaban sobre eso y de alguna manera justificaban lo que ocurrió. Después de actuar como los victimarios y como las víctimas, ocurrió un proceso ahí emotivo muy intenso. Muchos de ellos tuvieron que retirarse de las obras, empezaron a experimentar un montón de cargas afectivas, algunos tuvieron náuseas, sudoración, un montón de síntomas somáticos, porque de alguna manera revivieron, reexperimentaron corporalmente de una forma muy fenomenológica, corporizada, la experiencia del sufrimiento. Yo creo que así, por ese camino, se aprende a modular la empatía y la compasión, y es de alguna manera reexperimentándola, vivenciándola con escenarios de acción real de las que nosotros continuamente tenemos en las interacciones con nuestros pacientes. Yo iría por ese camino. Muchas gracias, doctor Santamaría. Doctora Muñoz. Pues creo que en la misma línea que el documental es tenaz, se los advierto. No es tan suavecito como dice el doctor Santamaría, pero digamos que una de las cosas que sí creo que sirve mucho, por ejemplo, son el arte. Creo que es una de las estrategias más eficientes en el manejo de este tipo de sentimientos, por llamarlo así. Creo que la idea es como aprovechar los espacios que tenemos, porque tenemos todo. Institucionalmente contamos con muchas cosas. Hay unos personas profesionales de salud que pertenecen a teatro. Eso genera una sensibilidad diferente. Los que tienen la fundación, o sea, tenemos una cantidad de personas que tienen unas capacidades artísticas bien especiales. Lo que necesitamos es que eso se abra. Pero claro, entra el dilema de la eficiencia. Entonces, es cuando la eficiencia se cruza con la compasión, o sea, cuando esto que necesitamos que rinda, porque obviamente es una empresa que tiene que rendir, va a entrecruzarse con esas estrategias para entrenar de alguna manera la empatía y la compasión. Ese es el asunto deliberativo, que se puede entrenar, que tenemos la capacidad. Hay un kit biológico que de alguna manera lo soporta, que puede ser moldeable, que puede generar muchísimas conexiones, pero el asunto que realmente se convierte en la piedra en el zapato es cómo resuelves la eficiencia por un lado con el modelo compasivo, porque eso implica unas concesiones, y unas concesiones en el hacer. Somos personas que hacemos usualmente, trabajamos con pacientes, con personas que nos vienen a compartir su sufrimiento porque necesitan de alguna manera de nosotros. Así que ese es creo que es el gran tema de la próxima deliberación del Comité de Bioética. Bueno, estamos en la ruta, doctora, estamos en la ruta. La Fundación Valle del Lili toma decisiones por convicción. No hablamos de modelos de papel, sino de hechos, y creo que vamos en una ruta interesante. Muchísimas gracias a todos los panelistas y damos por cerrado nuestro panel el día de hoy para continuar con el programa de inauguración del Centro de Ética. Muchas gracias a todos.